Días, los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este martes 19 de octubre del 2021 estamos una vez más transmitiendo de la Open Radio Quilmes un nuevo programa, El Verbo de Vida. Quienes hoy les bendice, José Luis Vidal de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes, para hacerle compañía en esta hora en el cual el Señor nos permite poder compartir juntos un tiempo de palabra, un tiempo con la presencia de Dios, ¿sí? Así que le animamos en esta preciosa mañana aquí en la ciudad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, que el Señor nos está permitiendo disfrutar de esta primavera, de este día hermoso, soleado, que nos ha regalado el Señor para disfrutarlo, pero también para poder contemplar, ¿sí?, la misma presencia de Dios en la naturaleza, ¿sí? La misma naturaleza refleja la gloria de Dios, ¿no? Todo lo que Dios representa, ¿sí? Así que yo le animo en esta hora que usted pueda alzar sus miradas, sus ojos al cielo, ¿sí? Alzar sus miradas al Señor, ¿sí? Al autor y consumador de nuestra fe, ¿sí? Puestos los ojos en Jesús, para que podamos establecer una relación, ¿sí?, vertical con Dios, ¿sí?, para poder estar en comunión con Él y recibir toda la bendición en esta hora, en este día, ¿sí?, en este martes de octubre. Mire, ya queda poco tiempo para que termine este año y realmente ha pasado casi volando este año, y cada año parece que pasa veloz, ¿sí? Así que hay que aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Hay que aprovechar este tiempo en el cual la maldad, así como vemos, cada día crece, ¿sí? El pecado crece, pero la gracia de Dios sobreabunda. La gracia de Dios está activada para todo aquel que se acerca a Dios, ¿sí? Por eso el trono de la gracia está para que todos puedan acceder a ese trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar esa gracia para el oportuno socorro. Yo no sé en qué situación está hoy usted, en este tiempo, en esta hora, pero seguramente tal vez esté pasando momentos difíciles, tal vez económicos, ¿no?, que es el mayor problema que hay en este tiempo, ¿sí?, también de salud, también de trabajo, ¿sí?, también allí en su casa, en su familia, en sus hijos, en su matrimonio. Pero yo les quiero animar en esta hora que hay una respuesta de parte de Dios para su vida en este tiempo. Hay una mano que se extiende hacia su vida y esa mano es Dios, ¿sí? Esa mano es la de Dios, que quiere sacarlo tal vez de su situación en cual usted está, ¿sí?, y levantarlo en esta hora, fortalecerlo, poder hacer con usted en este tiempo lo que Él ha planificado en eternidad con su vida, de poder hacer que su vida realmente se fortalezca, se levante, ¿sí? Tal vez usted es un cristiano, un hijo, una hija de Dios, ¿sí?, y tal vez está pasando momentos de tribulación, de situaciones, de complicidades, de complicaciones, perdón. Pero yo lo quiero animar, que Dios está con usted. Dios no lo ha abandonado. Dios no está ajeno a lo que usted le está pasando. Él quiere intervenir en su vida, quiere entrar a su hogar, quiere entrar a su corazón, quiere establecer el reino de Dios en su vida, quiere establecerse en su vida y en su familia y en toda su situación. Así que en esta mañana le animamos a que usted pueda dejarle lugar a que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, traiga ese consuelo, traiga esa fortaleza, traiga el reino de Dios a su vida, traiga una respuesta, ¿sí?, de parte del Padre, por medio de la palabra de Dios, por medio del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que son buenas noticias para todo aquel que cree, para todo aquel que lo recibe, para todo aquel que se abre, ¿sí?, ese corazón a la palabra, ese corazón al consejo de Dios en esta mañana, ¿sí? Tal vez en este tiempo usted está buscando consejos, ¿no?, de alguien, de un hombre, de alguna persona que tal vez pueda tener una respuesta a su necesidad, pero cuánto más Dios puede suplir no solamente esa necesidad, sino suplir todas las de su vida, ¿sí? Porque aquel que tiene a Cristo tiene todo. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, usted puede establecer este nuevo tiempo, ¿sí?, de relación con Dios, y tal vez ha flaqueado en la fe, tal vez se ha vuelto atrás,
o tal vez usted nunca fue a una iglesia, o tal vez usted no conoce al Señor. Bueno, en esta mañana queremos acercarle, ¿sí?, ese reino de Dios, el reino de Dios es Jesucristo, ¿sí?, que Él pueda venir a su vida, así como vino en carne y estuvo caminando en la tierra hace más de 2000 años, ¿sí? Hoy está caminando junto con la iglesia, ¿sí?, con la presencia del Espíritu Santo que activa la iglesia, figura del cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de Cristo caminando en la tierra, llevando ese reino a todos lados, ¿sí?, llevando este reino a su vida, ¿sí? La palabra del Evangelio del reino tiene que ser predicado, y esto es lo que hacemos cada mañana en esta hora de 10 a 11, ¿sí? Y como cada martes no estoy solo, en esta mañana me acompaña mi hija Morena, que le va a estar saludando, bendiciendo y pasarle los teléfonos de la radio. Muy buenos días, los saluda con la paz del Señor y invito a dar un tiempo con la palabra de Dios y su presencia. El WhatsApp de la radio 11 31 49 99 35. WhatsApp personal 11 41 67 13 30. Aleluya, ¿sí? Usted tiene dos WhatsApp, dos líneas allí de comunicación para que usted pueda mandar su petición, su pedido de oración, lo que usted quiera aportar en esta mañana, lo puede hacer tras mensaje, ¿sí? Hoy también estamos saliendo en la red social Facebook, en esta mañana, de la misma radio, de mi página personal, José Luis Vidal, ahí estamos saliendo en vivo, así que usted pueda estar allí también comentando, allí en el Facebook, ¿sí?, en las redes sociales, para que podamos compartir juntos este tiempo, esta hora de radio abierta, ¿sí?, de radio que estamos en vivo, compartiendo este tiempo de palabra, este tiempo con la presencia del Señor, ¿sí? Así que aprovechemos esta hora que el Señor nos permite poder llevar esta palabra de Dios a su vida, la palabra de Dios a su negocio, a su trabajo, donde usted está. ¿Sí? La radio es una herramienta muy útil en este tiempo, igual que las redes sociales, de llegar a muchas vidas, a llegar a muchos hogares que tal vez no puedan salir de su casa, o puedan estar haciendo otra actividad, pero puedan estar escuchando y viendo esta hora de programación. Así que no hay excusa, ¿sí? No hay excusa para no escuchar a Dios en este tiempo, no hay excusa para no volcar nuestra mirada en el Señor, porque Él está más vigente que nunca, Él está presente, Él es el Dios de hoy, ¿sí? Es el Dios de siempre, Él siempre está, ¿sí? Así que acudamos a su presencia, acudamos a Él. Mire, justo quiero compartir, como siempre, cada mañana, y comienzo el programa, una porción de la palabra de Dios, para luego ir a la adoración, a la alabanza, en esta mañana, ¿sí?, que está en el Salmos 84, verso 10, ahí Morena le va a estar leyendo. Escuche lo que dice el salmista, ¿sí?, está hablando David aquí. Porque mejor es un día en tu atrio que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de la maldad. Aleluya, ¿sí? Ahí David está diciendo que es mejor estar un día, ¿sí?, allí en la presencia de Dios, ¿sí?, estar allí con Él, que estar 1000 fuera de ellos, ¿sí? Escogería estar en la casa de mi Dios, ¿sí?, para poder disfrutar de la presencia de Dios. Mire, David era el rey de Israel, ¿sí? David estaba hablando, ¿no?, de lo que significaba ser rey, por ejemplo, ¿no? Rey significaba tener toda la autoridad, toda la riqueza, los recursos, ¿no? Todo lo que podía tener. Él no era nada si no tenía la presencia de Dios en su vida, ¿sí? Él no era nada si no iba a la presencia de Dios. David era un adorador de verdad, en espíritu y en verdad, como dice el Señor que tenemos que ser. Él buscaba a Dios, no importaba si era un pastor de ovejas como comenzó, o si era el rey de una nación como lo fue, ¿no?, de Israel. Entonces tenemos que entender, no sé qué posición está usted hoy, no sé qué situación está usted hoy, pero no puede ser un impedimento para no buscar a Dios. No puede ser un impedimento para que usted no se relacione con Dios. Al contrario, si la circunstancia, la situación que está viviendo lo está llevando a encontrarse con Dios, a reconocer que necesita de Dios, a reconocer que tal vez ha luchado hasta aquí con sus fuerzas y ya no le queda,
ha hecho todo un esfuerzo sobrehumano muchas veces, ¿no? Queremos aparentar que está todo bien, pero no está nada bien, ¿sí? Si no estamos en relación buena con Dios. Por eso David decía esto: es mejor estar en los atrios de la presencia del Señor, en la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Mire, amado, la maldad, como dije al principio, está avanzando de manera acrecentada, más en este final de los tiempos en el cual estamos, ¿sí? Ya estamos casi al final de los tiempos transcurriendo, ¿sí? Que estamos esperando el regreso del Señor, que viene a buscar a la iglesia en el arrebatamiento, que esto pronto va a ocurrir, no queda muchos años más, mucho tiempo más, ¿sí? Así que aproveche este tiempo, aproveche la oportunidad que Dios le da, porque un día, amado, un día la puerta se va a cerrar, un día la gracia ya no va a estar. Aproveche este tiempo de gracia, aproveche este tiempo de salvación, aproveche este tiempo de poder acceder de manera gratuita a la presencia de Dios, ¿sí? En manera de rendir tu corazón al Señor en esta hora, de decir: Señor, quiero alejarme de la maldad, quiero alejarme del pecado, quiero alejarme de lo que me ha separado de ti hasta ahora, y emprender un nuevo comienzo, ¿no? Emprender un nuevo tiempo con la presencia de Dios, allí estando en su presencia, alabando, adorando y glorificando el nombre del Señor, porque para eso nos ha creado el Señor, para alabanza y gloria de Él, para ser la corona de la creación, para ser sus ministros, sus siervos aquí en la tierra, aquellos que le ha dado toda clase de bendición, ¿sí? Al hombre cuando lo creó y los puso para que enseñoree sobre la tierra. Pero hoy vemos, amados, que es al revés. La tierra o los propios hombres se han enseñoreado unos a otros y se han enseñoreado de la tierra, cuando Dios le había entregado al hombre para que lo administre, para que sea el reflejo de su gloria, ¿sí? A imagen y semejanza de Dios en la tierra, para cumplir todo el propósito de Dios. Y ahora vamos a estar hablando un poco de esto, pero yo quiero decirle en esta mañana que usted tiene que acercarse al Señor con un corazón de adorador, como lo era David, un corazón agradecido a Dios, primero porque lo deja hoy presenciar este día hermoso, que pudo levantarse, que pudo respirar, que puede una vez más tener esta oportunidad de acercamiento a Dios, ¿sí? Así que adórele en esta mañana, glorifique el nombre del Señor, ¿sí? Dígale al reino de Dios que se establezca en su vida, que la gloria del Señor venga a su vida y que se cumpla su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, que se cumpla la voluntad de Dios en su vida, en su casa, en su familia, en su situación, ¿sí? Pero para eso usted tiene que estar en su presencia, tiene que estar en la misma presencia de Dios, acceder a ese encuentro con el amado, a ese encuentro con Dios, a ese encuentro con el Señor. Así que aproveche este tiempo, adórele, y enseguida continuamos con el mensaje de la palabra de Dios. Aleluya, ¿sí? Que podamos adorarle al Señor en esta mañana, ¿sí? Que podamos glorificar su nombre.
Bueno, aleluya. Así que podamos establecernos en el Señor en esta mañana, que podamos darle lugar a que el reino venga aquí, a que el reino venga a su vida, ¿sí? A como cantaba recién esta adoración, sí, que podamos establecernos que en el Señor. Recién leíamos del Salmo 84, verso 10, ¿sí? Que David decía, es mejor estar un día, ¿sí? En los atrios de la casa de mi Dios que estar 1000 fuera de ellos, ¿sí? Es mejor estar en la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, ¿sí? Que podamos entender en este tiempo, ¿sí? Estamos hablando ya hace varios programas con referente al reino de Dios, ¿sí? Con referente a que hay 3 etapas en la vida del cristiano, del Hijo de Dios, que tiene que entender, ¿sí? Que no solamente sabe que está el reino de Dios, sino hay que verlo, hay que entrar y hay que heredar el reino de Dios, ¿sí? Estamos enseñando eso en este tiempo, ¿sí? Estamos hablando de que para poder ver el reino, ¿sí? Hay que nacer de nuevo, hay que tener un cambio de mentalidad, hay que arrepentirse, ¿sí? Por eso Jesús dijo, ¿no? El primer momento en que él comenzó a predicar, y el mismo Juan el Bautista, ¿sí? Empezó a decir que se arrepientan, porque el reino de los cielos se ha acercado, y ese arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad, ¿sí? Abandonar todo lo que hemos estado hasta ese momento trayendo nuestra manera de pensar que no combinaba con el pensamiento de Dios, ¿sí? En el cual el pensamiento de Dios es vida y paz, el pensamiento de Dios es darle toda clase de bendición al hombre que ya le había entregado al comienzo de la creación, ¿sí? Pero por causa del pecado el hombre perdió muchas cosas, ¿no? Muchas cosas en las cuales Dios lo había habilitado para que el hombre funcione en el mundo, funcione en el huerto, funcione en la tierra, ¿sí? Pero por causa del pecado, por causa de alejarse de Dios, ¿sí? Todo fue cuesta abajo en la vida del hombre, y en vez de evolucionar, involucionó, ¿sí? Muchos dicen que el hombre ha evolucionado, muchos dicen que el hombre ha entrado en la tecnología, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo, pero el hombre ha sido en degradez desde que salió del huerto del Edén por causa del pecado. Sí, el hombre vive una debacle total, moral, emotiva, espiritual, porque el hombre que no tiene al Señor no tiene el espíritu, ¿sí? Activado, está muerto, está apagado, vive una vida almática, una vida que nada tiene que ver con lo que Dios había establecido para su vida, y ni siquiera puede el hombre natural comprender la voluntad de Dios para su vida, y mucho menos saber para qué está en la tierra y para qué vino a la tierra. ¿Sí? Por eso en esta mañana queremos animarle de que usted está en la tierra con un propósito de Dios, que usted no está en la tierra porque se le cantó, por así decirle, a alguien tenerlo, a sus padres, ¿sí? Que seguramente ¿sí? Ellos lo buscaron tener ese hijo, ¿sí? Pero a través de ese sueño de sus padres, Dios, amado, Dios fue el conductor principal de que usted esté en esta tierra, de que usted ha sido enviado, que usted salió de su padre y entró en el vientre de su madre,
y allí pudo ser formado y pudo nacer a esta tierra, a este mundo, ¿sí? Ya venía con un propósito a este mundo, pero por causa de estar alejado de Dios, por causa de no conocer la palabra, no conocer al Señor, ha vivido una vida, ¿sí? En total indiferencia a Dios, o ha vivido una vida totalmente equivocado a los principios, a los parámetros que Dios estableció para el hombre, y por causa de la desobediencia del hombre, por causa de la espalda a Dios, mucha gente hoy vive en un estado almático en la tierra, vive en un estado totalmente contrario al propósito de Dios. Por eso Jesús, al comenzar su ministerio, ¿no? Animaba a la gente, no animaba, sino que les advertía o les hacía entender de que Él había venido a esta tierra, ¿sí? Él vino a traer, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a restaurar, a devolverle al hombre lo que había perdido en el huerto por causa del pecado. Por eso Jesús vino a morir en la cruz por el pecado del hombre, el pecado de la humanidad, para que el hombre pueda volver a comenzar un génesis, ¿sí? un nuevo comienzo con el Señor, un nuevo comienzo, un nuevo nacer. Por eso para ver el reino hay que nacer de nuevo, hay que tener un cambio de mentalidad. Pero hoy quiero animarle a hablar de cómo podemos entrar o cómo podemos entrar al reino. Porque una cosa es verlo, una cosa es creer en el Señor Jesucristo como Salvador, y otra cosa es aceptar a Cristo como Señor, ¿sí? Para aceptar a Cristo como Señor tengo que entrar al reino. ¿Por qué? Porque ahí en el reino se cumple la voluntad de Dios, ¿sí? No la nuestra. Entonces, para poder hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Que es agradable, buena y perfecta, ¿sí? Yo tengo que estar en el reino, tengo que entrar al reino, ¿sí? Y quiero hablar un poco de eso, ¿no? Porque muchos se quedan como David, ¿no? En el atrio, en el patio, ¿no? En la entrada, pero no se anima a cruzar la puerta, ¿no? Y eso es lo que quiero hablarle en esta mañana, estos minutos que me quedan, que hay que cruzar la puerta, hay que entrar al reino, ¿sí? Y quiero hablarle un poco justamente de lo que le pasó al hombre por causa del pecado, por causa de lo que escoger mal, por causa de desobedecer una palabra de Dios, ¿sí? Ahí Génesis capítulo 3, ¿sí? Como plataforma en esta hora, ¿sí? Génesis capítulo 3, del verso 22 al 24. Dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. A ver, acá vemos que Dios tuvo que actuar inmediatamente después de que el hombre cometió el pecado, la desobediencia, transgredir una palabra de Dios, porque pecado es transgresión a la palabra dada por Dios. Pecado es errar al blanco, errar a la palabra que Dios le había dado al hombre, que tenía que hacer. Y justamente lo que no tenía que hacer, que era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, es lo único que no podía hacer. Todo lo demás lo podía hacer, pero eso no. Pero ahí está, el hombre, lo que no tenía que hacer, eso hizo, ¿sí? Y por causa de eso, y por no asumir la responsabilidad de su error, sino echar la culpa, por ejemplo, a su mujer, y la mujer echarle la culpa a la serpiente, ¿no? Y ahí están, ¿no? Justificando su pecado, justificando su desobediencia. Entonces Dios tuvo que sacarlo, ¿sí? Del huerto, por amor a él, por amor, amado. ¿Por qué lo saca Dios a Adán y a Eva del huerto? Porque si ellos comían del árbol de vida, que representa al Señor Jesucristo, en un estado de pecado, de no asumir la responsabilidad de haber fallado a Dios y aceptar nuevamente
¿no? Comenzar de nuevo, nacer de nuevo. Eso es lo que tenía que hacer Adán y Eva, comenzar de nuevo, nacer de nuevo, un cambio total de mentalidad a Dios, ¿sí? Entonces tenía que sacarlo al hombre, porque si comía en estado de pecado, iba a estar toda su vida en estado de pecado, ¿sí? Entonces por eso, amado, lo saca del huerto y pone allí querubines para cuidar el árbol de la vida, para que no coma, porque, amado, el hombre, si comió, es más, era una costumbre de Adán y Eva comer del árbol de la vida, ¿sí? Por eso lo tuvo que sacar, amado, porque si no lo saca Dios del huerto, en estado de pecado, en estado de así de como estaba, ¿sí? Porque su espíritu se había muerto por causa del pecado, entonces tenían que pasar, ¿no? Salir del huerto. Lo tuvo que sacar Dios del huerto, ¿sí? Por eso, amado, la gente que viene a este mundo, ¿sí? Ya había venido con un propósito, ya viene con un propósito a este mundo, pero por causa de que el mundo está en pecado, muchos han sido infestados por el pecado y no pueden ver el reino ni entrar al reino, en este caso, ver el huerto y entrar al huerto, ¿sí? Porque no hay quien tampoco le predique o porque no quiere, ¿sí? Reconocer que necesita volver a Dios, ¿no? Fíjese en esta palabra que dice Dios, que no dice que lo puso a cuidar totalmente el huerto, el querubín, sino que lo puso a custodiar el árbol de vida. O sea, ellos podían volver al huerto, Adán y Eva podían volver al huerto, pero tenían que pasar por la espada. Tenían que pasar por la espada encendida y dejarse matar por la espada para volver a comenzar de nuevo. Y eso es lo que ocurre, amado, cuando tenemos que entrar al reino. Porque muchos se quedan mirando o viendo, bueno, sí, acepto a Cristo como Salvador, ¿sí? Pero no hay un cambio, amado, de total de dependencia de Dios. No hay un nuevo comienzo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo que para poder ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo, pero para entrar también hay que nacer del agua y del Espíritu. Para entrar al reino hay que comenzar de cero, hay que comenzar de nuevo, y para comenzar de nuevo y entrar al reino hay que morir para volver a nacer, ¿no? Hay que pasar por la espada. Por eso muchos ven el reino, pero no todos entran al reino. Porque para entrar hay que morir para volver a nacer. Adán y Eva podían volver a entrar al huerto, lo veían de lejos, porque se fueron alejando, amado. Fueron dando la espalda al huerto, se fueron alejando más y hasta el día de hoy muchos están alejados completamente de Dios. Pero hoy la iglesia, el reino de Dios, está trayendo a la gente la oportunidad de volver al huerto, la oportunidad de volver a comenzar de nuevo con Dios. Pero muchos, amados, rechazan, porque para poder entrar al reino, que también lo están viendo, y para poder entrar hay que morir, hay que morir al yo, hay que morir al orgullo, hay que morir al pecado, hay que morir al viejo hombre, a la vieja mujer, que está viciado con la costumbre y la naturaleza de este mundo. Entonces, tenemos que entender en este tiempo de que el Señor nos está dando la oportunidad de poder volver al huerto, de poder volver al reino, porque el hombre vivía en el reino, en el huerto. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, antes de pecar, vivían en el reino de Dios, porque allí hacía la voluntad de Dios. Amén. Hacía la voluntad de Dios, pero por causa de la desobediencia ya no era lo mismo, porque no había relación con Dios, se había muerto la relación con Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu se murió cuando pecó. Entonces no podía tener relación con Dios y Dios lo sacó para cuidar al hombre, pero tenía que volver, podía volver al huerto, pero pasar por la espada. Amén, pasar por la espada. Entonces ellos lo veían de lejos y se fueron alejando más.
cuando podían volver a entrar, pero le costaría la vida, porque tendrían que pasar por la espada, y la espada es figura de la palabra, es figura de la puerta, es la figura de Jesucristo, y allí debían perder la vida. Jesús dijo que el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero que el que pierda su vida por causa de él, la salvará. Miren lo que dice Marcos, el Evangelio de San Marcos, 8:35, justamente lo que estoy diciendo, ¿sí? Y habla justamente de esto, ¿no? Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Amén, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el Señor aquí, es lo mismo que estoy hablando en esta hora, ¿sí? Muchos procuran salvar su vida alejándose de Dios, como le pasó a Adán y Eva. Ellos se alejaron cada vez más y más de Dios, creyendo que podían salvar su vida haciéndola de ellos, o como a ellos les parecía, y ver las cosas, y no volver a comenzar. En el reino de Dios no podemos emprender nada si no volvemos a nacer, si no empezamos de cero, de nuevo, ¿sí? Si no empezamos a caminar en la palabra de Dios. Porque la espada es figura de la palabra, y la espada tiene que cortar, tiene que matar, pero a su vez también nos da vida para resucitar por el poder del Espíritu Santo que está allí, ¿sí? Por eso el que quiera salvar su vida la perderá por causa de él, pero el que pierda su vida por causa de él, el Evangelio, la salvará, ¿no? Y está hablando de eso, ¿no? De morir y volver a nacer, ¿sí? Y muchos, amados, no entran al reino porque no quieren morir, quieren salvar su vida, quiere irse al cielo, quiere estar con Dios, pero no quiere dejar su pecado, no quiere dejar su orgullo, no quiere dejar su autojustificación de lo que hace, como le pasó a Adán y Eva. Entonces prefieren vivir una vida almática. Muchos cristianos, muchos hijos de Dios, mucha parte de la iglesia vive en un estado de almático en el reino. Y no se puede vivir en el reino almáticamente. En el reino se vive por el Espíritu, conforme a la palabra. ¿Sí? Conforme a la palabra. Por eso es necesario morir para volver a nacer, para entrar al reino. Mucha gente está en el atrio, en el umbral de la puerta, y pocos la cruzan, porque la puerta es angosta, y allí se debe perder la vida al cruzarla, para que sea Jesucristo el Señor de su vida. Mira lo que dice justamente el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 13 al 14. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, ¿no? Y está hablando también de esto, ¿no? Porque el ingreso al reino de Dios, la entrada, es la puerta. En la puerta está el querubín con la espada envolvente, ¿no? Para matar a aquel que entre. Pero esa espada, al matar, está dando una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, un génesis, un origen, un oriente, ¿sí? Donde allí poder comenzar de nuevo, pero ahora con Dios, haciendo la voluntad de Dios, porque no se puede hacer la voluntad de Dios, te voy a repetir, si no entramos al reino. Podemos decir, ¿no? Un día fui a la iglesia, un día alguien me predicó, acepté a Cristo, ¿no? Y está bien, porque eso está en el atrio. El templo se dividía en tres. Está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. La mayoría del pueblo vivía en el atrio, o se quedaba en el atrio, no cruzaban la puerta es figura de Cristo, pero para cruzar la puerta había que ofrecer un sacrificio para poder entrar, ¿no? Por el pecado, y volver a empezar, entrar al lugar santo, ¿sí? Y el lugar santo es donde está
allí la presencia de Dios, donde está la bendición de Dios, donde allí comenzamos donde nacemos de nuevo, figura un nacimiento, ¿sí? Y allí comenzamos a caminar en la voluntad de Dios. Pero muchos no entran por la puerta. Como dice acá, eligen entrar por la puerta ancha, y la puerta ancha es la del mundo, es la que eligió Adán y Eva. Adán y Eva escogieron la puerta ancha, caminar por el espacioso mundo, y no quisieron volver al camino angosto, pasar por la puerta estrecha, porque en la puerta estrecha pasa de a uno, no pasan de a dos, no pasan de a muchos, y son pocos, dice el Señor, que la hallan. No, son pocos los que la hallan. Pero el que halla ese lugar, el que entra por la puerta, el que se deja matar por la espada, por la palabra del querubín, ¿sí? Ahí podemos entrar, ¿sí? Al lugar santo. Ahí podemos estar en la presencia de Dios y que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida. Por eso el diablo engaña mucho con esto, creyendo porque un día fue a la iglesia, un día levantó la mano y ya está todo, ¿sí? Es cierto que la salvación es por fe, es por creer en Jesucristo, ¿sí? Pero muchos se quedan con eso, con creer nada más, y no entran al reino para hacer la voluntad de Dios, para su vida, la perfecta, agradable para Él. Y voy a repetir, cada uno de nosotros tenemos un propósito en la tierra, y ese propósito es el de Dios, no el nuestro. Lo que hace Dios a involucrarnos en su plan, en su propósito, al entrar por la puerta, al entrar al reino, nos anexa lo que tal vez nosotros anhelamos alcanzar, pero primero está la voluntad de Dios. Lo voy a repetir. Jesús dijo, ¿no? Le enseñó a sus discípulos a orar: venga a nosotros tu reino, ¿sí? Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿sí? O sea, amado, para que usted, y por eso muchos no entran, por eso muchos no entran al reino, no pasan por la puerta, porque hay que hacer la voluntad de Dios. Y muchos no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Hacen su propia voluntad. Piensan que, bueno, ya me convertí, o ya, entre comillas, esa conversión, ¿no? Ya acepté a Cristo, ya estoy, ¿no?, en el reino. Y no, entrar al reino significa que ya no mando yo en mi vida, sino que manda Cristo. He tomado a Cristo como Señor. En el reino se toma a Cristo como Señor, no solamente como Salvador, ¿no? Por eso, amado, hay que morir. A morir al orgullo, morir al yo, morir al pecado, morir a todo lo que nos separa de Dios. Y eso es lo que no quisieron hacer Adán y Eva. Prefirieron seguir en su pecado, prefirieron seguir contaminando, amado, a sus generaciones por su mala decisión, en vez de volver a Dios, que es lo que ha ocurrido con la humanidad. Pero como Jesús vino a restaurar y a salvar lo que se había perdido, por eso nos da la oportunidad el Señor de volver a comenzar, de volver a empezar, de volver a nacer. Para Dios, amado, para hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Y ahí en el reino funciona la palabra de Dios. En el reino soy bendecido. En el huerto, en el reino, Dios me provee de todo lo que necesito. Y allí prospero y allí avanzo hacia el destino profético en Dios, ¿sí? Y esta vez quiero matar varias vacas sagradas. Una de ellas es la religión. Ya hablé la semana pasada de que el cristiano, el Hijo de Dios, no tiene que vivir una religión, sino que tiene que vivir una relación con Dios, porque religión no tiene nada que ver con el reino de Dios, sino con el reino de las tinieblas. Y otra que hay que estar en el reino cuando aún no ha muerto o que haya pasado por la espada. Y pasar por la espada significa depender de la palabra de Dios. Pasar por la espada es dejarse matar por la palabra, le voy a repetir, para que nos dé vida también, pero también para que nos fortalezca y nos lleve a cumplir el propósito por medio de la palabra.
Se debe nacer, por eso es figura del bautismo, ¿no? Eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Para entrar al reino hay que hacer del agua y del espíritu, ¿sí? Figura del bautismo. Y bautismo significa sepultura, significa estar completamente bajo las aguas, bajo la palabra, allí sepultado. Ya no vivo por mí mismo, vivo por la palabra. Y bautismo en el espíritu, estar sujeto al Espíritu Santo, sepultado en el espíritu, para nacer del espíritu. O sea, amado, hay todo una figura, una verdad que el Señor está hablando en este tiempo a la iglesia. Parte de la iglesia no están convertidos, amado. Están convencidos, pero no están convertidos. Porque la convención o estar convencido nos lleva al arrepentimiento. Pero la conversión nos llega a un cambio de actitud, un cambio de naturaleza, nos lleva a hacer lo que Jesús tiene que hacer en la tierra. O sea, un cambio de conducta. El primero, el arrepentimiento, es un cambio de mentalidad. Ahora, en el reino, es un cambio, ¿sí?, de conducta. O sea que ya no mando yo, manda Cristo, ¿sí? Y hago lo que Él me dice. Porque en el reino se hace la voluntad de Dios, no la nuestra. Ni siquiera la iglesia hace lo que se le ocurre o no debiera. Y muchos hacen lo que se les viene en gana, porque para hacer la voluntad de Dios hay que morir. Usted puede estar 30, 40 años en una iglesia, pero si no ha muerto, amado, se está engañando a usted mismo. Si usted tiene otras cosas antes que el Señor, usted no se ha convertido de verdad al Señor, no ha tenido un nuevo nacimiento. Solamente está viviendo una religión. Una religión. Sé que suena duro, pero es la verdad, amado. Porque si decimos que estamos en el reino, bueno, entonces hagamos lo que dice Dios. Y hacer lo que le dice Dios significa humillarme. Significa ya no mando yo, como dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Ahí en Gálatas capítulo 2, verso 20, ¿sí? Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Amén, ¿sí? El apóstol Pablo, el que está hablando, ¿sí?, a los Gálatas, ¿no? Y está diciendo justamente con Cristo estoy crucificado, estoy muerto, justamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, el reino vivía en él. Y él vivía en el reino. Y lo que ahora vivía en la carne, lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿no? Tiene que haber un cambio de naturaleza, un cambio de conducta en la vida del cristiano, o la vida de aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador y Señor. Amén. Entonces, amado, hay que pasar por la espada para volver a nacer, para comenzar de nuevo, para poder comer del árbol de la vida. Para comer el árbol de la vida hay que morir y nacer. Para morir hay que ser valientes para pasar por la espada. Dejarse matar por el querubín con la espada. Entonces comerás del árbol que está en medio de la iglesia, que es Jesucristo, ¿no? Ese ángel o querubín con la espada es tu apóstol o tu pastor de la iglesia. Y reconocer paternidad es también el nexo para entrar al reino y hacer la voluntad de Dios. Ese pastor, ese apóstol es tu padre de fe, es tu padre del alma, que tiene la espada, la palabra, que te va a cortar, va a hacer matar tu yo, va a matar el pecado, para que viva Cristo y para que tú vivas en Cristo y hagas la voluntad de Dios en el reino. La espada envolvente de fuego es el Espíritu Santo que acompaña la palabra
y provoca muerte y vida a la vez, y transforma o convierte el alma de los que reciben al Señor Jesucristo y entran al reino. Porque el que se convierte de verdad es la señal que ha entrado al reino. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, mente de Cristo. La conversión es un cambio de conducta, un cambio de naturaleza, actuar como Cristo en la tierra. Por eso ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, vive Cristo en mí, el reino en mí. Ahora ya no mando yo, manda Cristo, y hago la voluntad del Padre. ¿Sí? Cambia la naturaleza carnal a una nueva naturaleza, la espiritual, donde vive una vida en la palabra, una vida en el Espíritu. En el reino, en Cristo, vivo por la palabra, siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces no debo solamente rendirme a Cristo, es el primer paso, sino rendirme al Espíritu Santo, que sea Él tomando el control. Y para eso hay que morir, renunciar a nuestra propia prudencia, a nuestra propia manera de actuar. ¿Quién dirigía a Jesús en la tierra? Cuando estaba en la tierra, el Espíritu Santo. ¿Quién dirige a la iglesia en la tierra? El Espíritu Santo. ¿Quién dirige al cristiano en la tierra? El Espíritu Santo tiene que ser. Entonces para eso hay que renunciar a nuestro control y voluntad, para que sea el que tome el control el Espíritu Santo y se cumpla la voluntad del Padre en mi vida. El Espíritu Santo resucitará al que haya muerto primero. ¿Sí? Al que haya muerto primero, al que haya pasado por la cruz como Cristo, crucificado juntamente con Cristo, ¿sí? Para que seamos resucitados en el poder del Espíritu Santo. Entonces, amado, usted tiene que entender que para nacer o entrar al reino, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Tiene que morir y volver a nacer. Amén. Entonces, yo quiero animarle en esta mañana, si tal vez se ha quedado en el atrio, como decía David, ¿no? Pero hay que entrar, amado, hay que entrar al reino, porque si no se entra al reino, no puede recibir toda la plenitud y la bendición de Dios para su vida. Amén. Por eso mucho el evangelio no le funciona, porque no vive en el reino, vive en su propia voluntad muchos, vive haciendo lo que se le viene en gana y no la voluntad de Dios, no se doblegan, no cambian su vida, no hay una conversión genuina, solamente hay una religión. Y lo voy a repetir, la religión no tiene nada que ver con el reino de Dios. Amén. Así que quiero orar en esta mañana para que pueda reflexionar en esta hora. Si usted no conoce al Señor, ¿sí? Él está allí golpeando las puertas de su corazón para entrar, para poder entrar y estar con usted y usted con Él. ¿Sí? La puerta es este que está hablando en esta mañana, ¿sí? Que está con la espada encendida para matar su yo, su orgullo, tal vez su pecado, para que pueda nacer a una nueva vida, para que todo lo viejo quede atrás y lo nuevo comience a ocurrir en su vida, pero con el Señor, con Dios en su vida, entrando al reino, entrando a la presencia del Señor para cumplir su voluntad. ¿Sí? Para cumplir su voluntad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana que nos permites una vez más compartir este programa, el Verbo de Vida, Señor. Quiero pedirte por todos los amados y amadas que están escuchando en esta mañana. Tal vez muchos tienen una religión, Señor. Tal vez muchos en este tiempo, Señor, están en el umbral, están en el atrio y no se animan a cruzar la puerta, porque la puerta es angosta, estrecha es la puerta, y encima de la puerta hay un querubín con una espada desenvainada, con una espada envolvente, porque para poder entrar hay que ser valiente,
y dejarse matar por la espada, para volver a nacer, pero en el reino, en el huerto, para poder comer del árbol de vida, que es Jesucristo. Padre, obra con poder en todos aquellos, Señor, que tal vez han adoptado una religión y no una relación contigo. Que hoy puedan reaccionar, Señor, que estás llamándolos, Señor, a un nuevo comienzo, a un génesis en su vida. Pero tienen que pasar por la espada. Tienen que dejarse matar por la espada para que el Espíritu lo resucite. Para que el Espíritu Santo resucite a muchos hijos e hijas de Dios que se han alejado del huerto, que le han dado la espalda a Dios, pero hasta ahí el huerto. Se puede volver a entrar, pero para entrar hay que morir. Hay que morir al orgullo, hay que morir al pecado, hay que morir a los que dirán lo demás. Pero este es el tiempo de los hijos pródigos. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de buscar la gracia de Dios. En el huerto está la gracia. En el huerto está la bendición. En el huerto está el propósito de Dios para su vida. La voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Gracias te doy en esta mañana. Bendigo toda la ciudad de Quilmes, Barrio La Paz, la provincia de Buenos Aires. Declaro que la espada está envolviente en esta hora, en este tiempo, para poder entrar al reino. Pero hay que cruzarla, hay que pasar por la espada. Por eso llamo a toda Quilmes, a toda la provincia de Buenos Aires, que quiera entrar al reino, a que pase por la espada, por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y discierne el espíritu y da entendimiento y saca a luz lo escondido, pero también resucita con poder y les da la fortaleza y les da la dirección correcta para caminar en el reino. Gracias te doy en esta mañana, te doy todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. En el perfecto nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que podamos establecer este tiempo con el Señor. Amén. Animamos a que el próximo martes, Dios mediante, nos acompañe nuevamente de 10 a 11, nuevo programa del Verbo de Vida de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes, ¿sí? Mi teléfono es 11 41 67 13 30 para comunicarse conmigo. Estoy en la calle 891 1325 de aquí, Barrio La Paz. Puede acercarse cuando necesite o cuando quiera. Puede venir, ¿sí? Vamos a estar orando por su vida, compartiendo una palabra de Dios seguramente. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes, ¿sí? Con la ayuda del Padre, un nuevo programa, ¿sí? Del Verbo de Vida. Bendiciones generacionales, saludos para todos.